En los días que nos quedan vamos a tocar textos específicos, difíciles de explicar, y vamos a tratar de no solamente encontrarles respuesta, sino de poder estar listos nosotros para dar respuesta a todo aquel que nos pregunte de esas cosas. Por eso yo les voy a dar un consejo antes de entrar ahora ya en materia. Si ustedes pueden conseguirse una pluma con un marcador, pero con la parte que escribe bien delgadito, para escribir delgadito, finito, y usted anota en el margen del texto algunas palabras que le ayuden a recordar la explicación, o algún otro texto que vamos a dar en referencia con ese texto que lo explica, usted va a tener la respuesta a ese texto difícil en el mismo pasaje que está en cuestión. Es muy bueno tomar nota. Veo que muchos han traído cuaderno, papel y lápiz. Eso está bueno, pueden tomar nota. Pero el cuadernito no lo pueden llevar ustedes con ustedes todo el tiempo. Si un día se les queda en la casa y se encuentran con alguien que les hace una pregunta, ¿cómo les va a responder? Si usted tiene que ir a buscar su cuadernito para recordarse qué fue. Así que mi consejo es que, aparte de tomar nota, si no lo quiere hacer ahora aquí en la clase porque tiene miedo que va a arruinar su Biblia marcándola medio feo, pues tome ese tiempo después que regresa a su casa, o esta noche o en la tarde que hay tiempo, siéntese en una mesa y con forma cuidadosa anote al margen de la Biblia, del texto que vamos a ver, la explicación. Claro, no va a escribir todo lo que yo voy a decir, pero va a anotar algunas palabras claves que le van a recordar la explicación de ese pasaje. Eso significa que cuando usted vaya a dar un estudio bíblico, vaya a visitar a alguien o está de visita en cualquier parte y le lanzan una pregunta, con su sola espada va a poder usted responder, porque todas las respuestas las va a tener ¿dónde? En la Biblia. Así que con la palabra de Dios podemos tener esa seguridad donde quiera que estemos. Yo lo que quiero es que cuando terminemos esta semana juntos, usted sienta seguridad sobre la doctrina que usted conoce, practica y enseña a otros. En cuanto a doctrina, conocemos nuestra doctrina, a lo menos debiéramos conocerla, pero el problema viene cuando nos lanzan una pregunta y no sabemos cómo responder a esa pregunta, o nos sacan un texto difícil y nos dejan allí un poco trastabilando. Así que la manera correcta es que usted lo anote en el pasaje, así usted a cualquier parte que va, lleva su Biblia y con la Biblia ahí mismo tiene la respuesta. Vamos a dividir, nos queda, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Nos quedan 5 días, incluyendo hoy, para el estudio de textos difíciles. Yo tengo una lista de más de 130 textos que causan problema de alguna manera u otra. Obviamente no podemos cubrir en 5 días 130 pasajes de la Biblia, pero la explicación a uno ya nos ayuda a explicar a otros que son similares. Vamos a dividir el estudio de la siguiente manera. Vamos a ver textos que tienen que ver con la ley y el sábado. Esa va a ser una clase de un día. Otros textos que tienen que ver con la persona y la obra de Cristo. Hay muchos pasajes que tienen que ver con Cristo, con su persona o con su obra. Por ejemplo, el texto de Juan 3:13, que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es que nadie subió al cielo? ¿Y Enoc y Elías no subieron al cielo? Los testigos de Jehová dicen que no, porque el texto dice que nadie subió al cielo. ¿Y cómo dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Jesús dijo esas palabras? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es
Apocalipsis 3:14. Así dice así dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Es Cristo el principio de la creación de Dios? ¿Fue Cristo el primer ser creado? Pues el texto dice que Él es el principio de la creación de Dios. Textos como esos que tienen que ver con Cristo. Ya dijimos textos que tienen que ver con la ley, y el sábado va a ser otra clase. Textos que tienen que ver con el estado del hombre en su muerte. O sea, textos que tienen que ver con la inmortalidad del alma, con el infierno. Todo lo relacionado con la naturaleza del hombre va a ser otra clase. Van 3. Textos que tienen que ver con la alimentación o el vestido, o la indumentaria, o sea, textos que tienen que ver con la doctrina práctica de las normas cristianas, lo que comemos, cómo nos vestimos, el uso de joyas, etc. Esa va a ser otra. Y entonces, luego, textos varios en general, que no tienen que ver con ninguna de esas áreas, pero en general textos difíciles que hay en la palabra de Dios de explicar. Por ejemplo, entre los textos que tienen que ver con la naturaleza del hombre está aquel de Isaías 66, donde dice el versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra Jehová, porque el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Se van a seguir quemando por toda la eternidad. ¿Ok? Textos generales, difíciles, que no tienen que ver con una de esas áreas, es por ejemplo el texto de Isaías 65, donde dice en el versículo 20, hablando de la tierra nueva, como los cielos nuevos y la tierra nueva, he aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva, de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Eso es el versículo 17, pero entonces en el 20 viene y dice, no habrá allí niño que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito. ¿Cómo es eso que los niños se van a morir en la tierra nueva a los 100 años y el pecador a los 100 años será maldito? ¿Va a haber maldición? ¿Va a haber muerte en la tierra renovada? Esos son textos difíciles de explicar, textos en general. Muy bien, vamos entonces a la primera lección de hoy. Como ayer mencionamos, me dejan que me saque el saco, ¿verdad? Como ayer mencionamos a pasadita el de Génesis capítulo 9, ¿se acuerdan? Versículo 3, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, así como las plantas verdes podréis comer. Eso tenía que ver con la alimentación y ya eso lo explicamos ayer, Génesis 9:3. Así que vamos a tomar como primera clase los textos que tienen que ver con las normas cristianas, lo que comemos, cómo nos vestimos. ¿Puede la mujer usar pantalón, por ejemplo? Esa es una cosa que siempre se pregunta y se saca el texto de Deuteronomio, ¿no es cierto? Ok, vamos a entrar de lleno en materia hoy. Vamos a ver, ¿cuáles son los textos que causan problema con respecto a normas cristianas? Yo sé que ustedes tienen algunos, yo les voy a dar los más comunes, y luego si usted tiene algún otro pasaje que le da problema, pues nomás levanta la mano y dice, pastor, ¿y el texto tal y tal cómo se explica? Déjenme que primero les dé los más comunes, ¿ok? Vamos primero al de Primera de Corintios capítulo 10, que dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer. Vamos a buscar el texto, es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que se puede comer de todo lo que se vende en la carnicería, ¿correcto?
¿Cómo que no? ¿No dice ahí? Ahí dice que de todo lo que se vende en la carnicería se puede comer. Es más, en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito. Ese todo obviamente está cualificado. ¿Es lícito hacer todo? No. Nosotros sabemos que no por la palabra de Dios. No todo es lícito. Cuando Pablo dice todo me es lícito, se refiere a todo lo que es bueno, ¿verdad? A todo lo que Dios aprueba. Pero hay cosas que Dios aprueba y que no tienen nada de malo en sí mismas, pero en sí no convienen. Y usted dice, ¿cómo que no convienen? Bueno, en ciertas circunstancias no conviene hacer ciertas cosas, aunque son lícitas y no tienen nada de malo. ¿Por qué? Porque no debemos buscar nuestro propio bien, sino el bien ¿de quién? Del otro, dice aquí. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, ¿qué quiere decir? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vamos a ver. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué es lo que no hay que preguntar cuando usted va a la carnicería? Dice, comed, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué era lo que no había que preguntar en la carnicería? Bueno, aquí no está obviamente hablando de que si es carne de puerco o es carne de res, porque eso no hace falta preguntarlo cuando usted va a la carnicería. Por la carne misma usted sabe si es de res o si es de puerco. No era eso lo que no había que preguntar. Dice por motivos de conciencia. Recuerden lo que vimos ayer. Todo texto sin contexto es un ¿qué? Un pretexto. La primera regla para ver qué es lo que quiere decir el texto es ir al contexto inmediato. Y vamos a ver de qué es lo que está hablando el apóstol en el contexto inmediato. Si ustedes leen un poquito antes de lo que viene hablando, todo el capítulo está hablando sobre la idolatría. Sobre la idolatría. Versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es adorar a los ídolos. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué digo pues? Versículo 19. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿No escucha, hermana? A que le suban un poquito entonces. ¿Qué es algo? Lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está hablando de lo que se sacrifica a los ídolos. Ese es el contexto. Y Pablo reconoce que los gentiles sacrifican a los ídolos y que al sacrificar a los ídolos están sacrificando ¿a quiénes? A los demonios. Así que él dice, no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la cena, de la copa del Señor, versículo 21, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos nosotros más fuertes que Él? Claramente el apóstol está hablando aquí de que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrificios a los ídolos.
Los gentiles sacrificaban animales que los dedicaban a los ídolos. Los ídolos son los dioses de los paganos. Pero San Pablo dice: yo no quiero que ustedes sean partícipes de la mesa de los demonios. Si van a comer de la mesa del Señor, no participen de la mesa de los demonios. Hasta aquí todo va bien. Podría dar la impresión que él está diciendo: no hay que comer lo sacrificado a los ídolos. Y eso es exactamente lo que él está diciendo. Sin embargo, él dice que la carne que se sacrifica a los ídolos sigue siendo la misma carne. No le cambia la contextura de la carne ni la sustancia. La carne no se contamina porque se la dedicaron a los ídolos. La carne es carne, porque una bendición o una maldición que se echa sobre la carne no la va a hacer mejor o la va a hacer peor. Sigamos leyendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero miren ahora el contexto que sigue, cómo lo explica. Si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense qué interesante. Si van a comer con los gentiles, pueden comer sin preguntar nada. ¿Qué era lo que no había que preguntar? Si era sacrificado a los ídolos, él lo dice claramente. Mas si el incrédulo les dice: esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis. ¿Por qué? ¿Por tu conciencia? No, dice, por la conciencia del otro, el que te lo dijo. Yo no puedo comer ese plato aunque fue sacrificado a los ídolos, porque la comida sigue siendo comida. Y no solo sacrificaban los gentiles a los ídolos animales. Aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Pero también sacrificaban platos de otras comidas, vegetales y de todo tipo de cosas, se las daban a los ídolos, como hasta el día de hoy, que la gente el día de los muertos le va y le lleva un plato de comida a los muertos. Los egipcios hacían sacrificios a los muertos. Los paganos sacrificaban a los demonios y les llevaban comida para comer y se la dedicaban a los demonios. Y muchos paganos dedicaban esa comida, era un sacrificio a los demonios y después se la comían. Por eso dice él: no lo coman, no porque la comida sea mala en sí misma, sino porque el que lo sacrificó a los ídolos te lo está diciendo como diciendo: mira, esto es comida de los dioses míos. Y si tú participas, en la mente de él vas a estar participando del culto a esos dioses paganos. Por eso no debían comerla. Fíjense que esto lo explica un poquito más todavía el apóstol en el capítulo 8. Y si quieren anotar al lado de su Biblia, 1 Corintios 10, 25, que es el texto que estamos viendo, de todo lo que se vende en la carnicería, anoten 1 Corintios 8, versículo 1 al 10. En realidad todo el capítulo 8 habla de eso. Pero miren lo que dice, leámoslo rápidamente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esto es capítulo 8. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno
se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué son los ídolos? Son cuentos, no existen. Son un pedazo de palo. Los ídolos representan dioses que no existen. ¿O acaso el dios Júpiter existe? ¿O acaso el dios Neptuno existe? ¿O la diosa Diana de los Efesios? ¿Existe la diosa Diana? No. Un ídolo no es nada. Sigan leyendo. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Ven quiénes son los débiles de conciencia y la conciencia de quién? Dice que hay gente que fue pagana por muchos años. Digamos uno de Corinto que se bautizó, se convirtió, pero por muchos años él era pagano y adoraba a los ídolos paganos, pero ahora se hizo cristiano. Y ese cristiano recién convertido dice: nunca más voy a tocar nada que tenga que ver con los ídolos, nunca más, porque ahora yo solamente creo en Cristo, ya he abandonado el culto a los ídolos. Y ya no quiere comer de esas comidas sacrificadas a los ídolos, porque él antes adoraba a esos ídolos, y como él no quiere saber nada con la idolatría, lo deja. Pero resulta que viene otro hermano que en vez de ser convertido del paganismo, es convertido del judaísmo. Y el judío sabe que los ídolos son mentira, que no existen. Y él sabe que la carne sacrificada a los ídolos nada tiene, ni le quita ni le pone la bendición del sacerdote pagano que bendijo la comida dedicada a los ídolos. Él dice: carne es carne. Y el plato de vegetales sigue siendo vegetales. Nada puede contaminar lo que Dios creó, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es el que domina sobre la tierra, el ídolo no es nada. Dame aquí el plato que yo tengo hambre y me lo como. El judío no tiene problema con eso, porque él sabe que el ídolo no existe. Pero el pagano dice: hasta aquí acostumbrado a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, si come lo que se sacrificó a los ídolos, su conciencia se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar donde se está comiendo lo sacrificado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá un hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Qué clarito está, ¿verdad? El texto no está hablando en absoluto sobre animales limpios o inmundos. Está hablando de lo sacrificado a los ídolos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Pero fíjense que otra vez el principio de San Pablo es: mostremos el amor de Cristo en nosotros. Aunque yo sé que no tiene nada de malo que me coma eso, tengo que pensar en el otro hermano débil. Y por amor a él, no voy a hacer eso, aunque para mí no tiene nada de malo. No lo voy a hacer para no servir de tropiezo al hermano débil. Qué bonito el principio del amor.
el de pensar en los demás. Hay cosas que no tienen nada de malo, pero por amor a los demás yo me abstengo de hacerlo. Y Pablo dice, yo prefiero no volver a comer carne jamás, con tal de no servir de tropiezo para un hermano. Se volvió vegetariano Pablo, parece que sí. Se volvió vegetariano Pablo, dice el hermano, para no servir de tropiezo a los gentiles que habían venido del paganismo. Muy bien, ese texto está. Vamos a otro. Les doy 3 o 4 de los más difíciles y luego si ustedes tienen otra pregunta, pues la hacen. Otro texto que se usa mucho es el de San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15. Donde Jesús dice, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Ya ven? Lo que entra por la boca no nos contamina, sino lo que sale de la boca, eso contamina. Es Mateo 15, versículo 11. Eso lo usan mucho también la gente que quiere comer de todo. Este texto también, estas palabras de Cristo están citadas en San Marcos en el capítulo 7. San Marcos en el capítulo 7. Y dice así, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Versículo 18. Los discípulos le preguntaron qué quería decir esto. Y él dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre y no lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y va a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Vean qué problema hay. El que quiere comer el puerquito dice, no, ya Jesús limpió todos los alimentos. Nada hay que me pueda contaminar porque ya Jesús limpió todos los alimentos. En primer lugar, déjenme decirles que hay muchos manuscritos de la Biblia que no tienen esa partecita que dice, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. En algunas Biblias esa parte no aparece y nos dicen los estudiantes de la baja crítica, o sea, de la crítica textual, que esta frase es agregada más adelante, pero que no estaba en los originales. Eso no importa, de todos modos está en algunas Biblias y nosotros tenemos que lidiar con ella. No le vamos a decir a la persona que nos saca eso, pero eso, mire, en otras Biblias no está. Mejor explicar de lo que viene hablando Jesús. Nuevamente lean el contexto, hermanos. Y cuando ustedes leen el contexto no hay ningún problema. ¿De qué está hablando Jesús? Miren el versículo 5. En realidad, desde el versículo 1 está toda la explicación. Marcos 7, versículo 1, o Mateo capítulo 15 y versículo 1. Si ustedes leen el capítulo entero, no hay ningún problema con lo que dice aquí. El problema es sacar el texto por sí solo y hacerle decir al texto lo que no está diciendo. Miren de qué está hablando Jesús. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Saben ustedes que los judíos, según la tradición de ellos, del Talmud, antes de comer tenían que lavarse 7 veces las manos? Con la primera vez, usted ya estaba limpio de las manos. Y no era solamente porque están las manos sucias de tierra que se iba a ensuciar la comida si usted comía, porque también los judíos usan tenedor para comer. Es buena costumbre lavarse las manos cuando uno va a comer, ¿no es así? Es buena costumbre.
pero no quiere decir que me voy a enfermar si agarro la manzana sin lavarme las manos y me la como. Bueno, puede ser que algún microbio por allí se vaya, pero eso no es lo que me va a enfermar. Ahora, ¿por qué se lavaban los judíos 7 veces las manos? No era solo costumbre de hacerlo, era porque ellos decían que si no, usted al tocar los alimentos los contaminaba, no con suciedad, sino si un judío, por ejemplo, le había dado la mano a uno que no era judío, a un gentil, ya se había contaminado con el gentil, con el inmundo. Recuerden que los judíos decían que los que no eran judíos eran inmundos. O si un judío había hablado con un gentil, ya estaba contaminado. O si un judío había tocado a una mujer menstruosa, estaba contaminado. Había un montón de contaminaciones rituales. Por eso se lavaban 7 veces las manos. No era para lavarse de la suciedad, sino para quitarse supuestamente la contaminación ritual. Por ejemplo, si iban a la casa donde había un muerto, estaban contaminados. Por eso se lavaban 7 veces las manos. Ahora, en este contexto, Jesús dice, fíjense, versículo 4, sigamos leyendo. El 3 decía, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. ¿Por qué no comían si no se lavaban las manos cuando iban a la plaza? Porque en la plaza había otra gente que los contaminaba. En la plaza se encontraban con gente que no era judía y estaban contaminados. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Yo no tengo tiempo de explicar lo que era todo eso, pero eran todas purificaciones rituales. Por ejemplo, los judíos, si iban a la casa de alguien, tenían que lavar 7 veces el vaso, porque el gentil lo usó y eso contaminaba el vaso, aunque el vaso estuviera limpio. Si iban a usar un cuchillo, tenían que lavarlo, no sea que estuviera contaminado, porque quizás con ese cuchillo podían haber cortado carne de cerdo o carne inmunda, y entonces tenían que lavar 7 veces, aunque ya estuviera lavado el cuchillo. Lavaban los lechos por si un gentil se había acostado allí, ellos jamás iban a acostar en una cama que no estuviera lavada, porque se contaminaban ellos. Cosas rituales. Ahora Jesús dice, todo esto es tradición. Versículo 9. Vosotros invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Jesús está aquí atacando la tradición, las costumbres que no tienen una base en la palabra de Dios, sino que son costumbres establecidas por los hombres. Y miren lo que hacían los judíos. La ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y parte de honrar al padre y a su madre es atenderlos cuando están ancianos y proveer para sus necesidades cuando ya ellos no pueden valerse por sí mismos. Pero los judíos hacían lo siguiente. Dedicaban todas sus posiciones a Dios y decían, cuando yo me muera, todo esto va a quedar para el templo, para la iglesia. Ahora fíjense bien cómo hacían. Todo lo mío pertenece a Dios, se lo dedico a Dios. Y firmaban allí un documento, un trust, diciendo, cuando yo me muera, todo esto queda para Dios. No puedo ayudar a mi mamá y a mi papá porque no le puedo robar a Dios, porque eso ya está dedicado a Dios. Eso es de Dios. Pero mientras tanto, para ellos se gastaban todo lo que querían. Ellos sí podían disfrutar de todo lo que tenían, pero no se lo podían dar a otro porque ya se lo habían dedicado a Dios. Eran unos hipócritas. Y Jesús se los dijo bien clarito, les dijo, hipócritas, versículo 6. Bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de qué.
de hombres. Ahora, hermanos, aquí Jesús está hablando de la tradición. Y cuando Él dice que lo que está afuera no nos contamina, sino lo que adentro tenemos nos contamina, Él está hablando de los malos pensamientos, de los malos sentimientos. Cuando una persona con mala intención hace las cosas, ya eso lo contaminó. No que se juntó con un gentil o cualquier otra cosa. Fíjense que Él sigue hablando de esto. Leímos el 19, que dice, porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La contaminación es el pecado, dijo el Señor Jesús. Los malos pensamientos, que son la antesala a los hechos. La persona está contaminada antes que cometa el hecho, porque ya lo planeó, ya lo pensó, antes aún de ejecutarlo. Y si yo planeo comerme el cerdo, ya estoy contaminado, aunque no lo haya tocado, porque Dios prohíbe en su palabra que yo coma animales inmundos. La contaminación no está físicamente de tocarlo, sino está en el pecado del corazón, cuando yo decido ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? De adentro sale el pecado. Por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró, ya pecó, ya se contaminó con el mal pensamiento. Así que cuando Jesús está hablando de que no son las cosas físicas las que nos contaminan, es porque Él va más profundo y dice que son los motivos del corazón y los pensamientos los que contaminan al hombre. De adentro sale el pecado y no de afuera. No es la contaminación ritual. Cuando Jesús dice estas palabras, y vuelvan a leer el texto otra vez, ¿estáis vosotros sin entendimiento? Versículo 18. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. ¿De qué alimentos está hablando? Está hablando de los alimentos limpios e impuros. Está hablando de lo que Dios les llamó inmundo. ¿Acaso Dios cambia? ¿Acaso Dios le llama a un alimento inmundo hoy y mañana viene y lo limpia? No, está hablando de la limpieza ritual, de lo que los judíos hacían. El contexto nos dice que está hablando del lavamiento de los jarros, del lavamiento de las manos y de todo lo que ellos hacían cuando iban a comer para limpiarse de la impureza ritual. Y Cristo dice, no es eso lo que contamina, no sean tan hipócritas, lo que contamina es el corazón. Se lavan las manos, pero se sientan a comer con la podredumbre por dentro en el corazón, con los malos pensamientos, y están tan contaminados como si hubieran tocado un cadáver. Así de contaminados están. Así que cuando yo voy a comer, si no quiero contaminar los alimentos, tengo que quitar el odio de mi corazón, porque si usted se come el plato odiando, le va a caer mal la comida, hermanos. Y si usted se sienta a la mesa para comerse la comidita, pero también se comió al pastor, con el chisme, o al hermanito, al anciano, o al diácono, y ahí le está sacando el pellejo, pues también está contaminado. El pecado en el corazón del hombre es lo que contamina. Y eso es lo que Cristo dice. No es las cosas de afuera que contaminan. Pero Él no está hablando en absoluto aquí de los alimentos limpios y los alimentos que Dios mismo dijo que eran inmundos. ¿Está claro? El contexto explica de lo que está hablando el pasaje. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto? A ver, hermano, allá. Por favor.
Sí. Correcto, yo usé el de Marcos, pero comencé con Mateo 15, y si ustedes van a Mateo 15, también leyendo el contexto, les da la respuesta. El versículo 20 de Mateo 15 dice lo mismo que acabamos de leer en Marcos 7, lo pueden leer desde el versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los chismes, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que clarito dice ahí de lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Quedó claro? Gracias, hermano, por llevarnos a Mateo de vuelta, porque ahí también lo explica. Tanto el contexto de Marcos 7 como el contexto de Mateo 15 nos explica de lo que Jesús viene hablando. Ahora vamos, todavía no hemos terminado. ¿Alguna pregunta sobre estos dos pasajes que ya vimos? Ok, vamos a los próximos. Hay otros pasajes, ok. Vamos al próximo, que es Romanos 14. Sí. ¿Qué? ¿Que quedan 5 minutos? No, si a mí me dijeron que era hasta la 1. A las menos 20. Ah, como ayer me dieron hasta las menos 5. Ya yo me estoy aprovechando, ¿verdad? Vamos al próximo. ¿Ok? A Romanos capítulo 14. Este es otro texto difícil. Y este texto lo usan para dos cosas. Sí, Romanos 14. Este texto habla, quizás lo podemos dejar para cuando hablemos del día, porque este es el que dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Pero lo menciono con los alimentos también, hermano, porque de eso es lo que está hablando. Si ustedes se fijan en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come ¿qué? Legumbre. Ahora dicen, ya ven, los vegetarianos son los débiles, porque nomás comen legumbres. Ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Que los que nomás comen legumbres son débiles, otro come de todo. Pues esto, los que no creen en la reforma pro salud, usan este versículo para decir, ya ven, se puede comer de todo, pero ustedes los adventistas son débiles porque ustedes no quieren comer carne, y menos la carne de cerdo. Pues en primer lugar, hermanos, recuerden el contexto de la Escritura. ¿Quién es el débil en la fe? Aquí lo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es el débil en la fe? Dejemos que el mismo apóstol San Pablo nos defina quién es el débil en la fe. Ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 8. ¿Qué dice? Dice, algunos hasta ahora habituados a los ídolos comen como lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene este conocimiento sentado a donde se come sacrificado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Quién es el hermano débil? El que está habituado a comer lo sacrificado a los ídolos, y para él todavía la comida sacrificada a los ídolos está contaminada. Es pagana y yo no puedo tocar de eso. Ese es el débil. ¿Por qué es débil? Es débil porque viene del paganismo. Y su conciencia, que le ha enseñado toda la vida que comerse aquel plato sacrificado a los ídolos es estar comiendo el mismo Dios que está adorando.
comerse aquel plato de aquel animal que fue sacrificado, es comer del sacrificio del dios pagano, y él está comiendo del sacrificio a los dioses, y como está habituado a comer eso, pues ahora ya no lo quiere hacer. Ese es el débil, el que está debilitada su conciencia por la práctica del paganismo. Pues el apóstol San Pablo dice en Romanos 14, recibid al hermano débil en la fe, y no os pongáis a discutir con él sobre opiniones. ¿Cuáles son las opiniones? Bueno, pues unos dicen, se puede comer de todo, el ídolo es nada. Y el otro dice, hermano, usted no va a comer lo sacrificado a los ídolos, si eso es paganismo. Yo acabo de salir del paganismo, ¿cómo ahora me va a decir que puedo comer lo sacrificado a los ídolos? No te pongas a discutir de eso, déjalo tranquilo. Si para él está malo, pues déjalo que no lo haga. Sigan leyendo. El que come de lo sacrificado a los ídolos no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego, hablando de lo mismo, de las comidas, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, el que quiere ver en este texto una excusa para no guardar el sábado, dice, ya ve, ahí dice, uno guarda el día, otro dice que todos los días son iguales, da lo mismo. El que hace caso del día, que lo haga para el Señor, y el que no lo hace caso del día, pues no lo hace para el Señor, porque dice que todos los días son iguales. Fíjense bien, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. El que cree que esto está hablando del sábado utiliza eso para decir que todos los días son iguales. Es verdad que todos los días son iguales, porque todos tienen 24 horas y todos tienen la parte oscura y la parte clara. Todos los días son iguales en ese sentido, pero ¿son iguales en cuanto a religión se refiere? ¿El sábado es igual que cualquier otro día? ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo bendijo y lo santificó desde la misma creación del mundo. No es igual a otro día, porque ese día tiene la bendición de Cristo, está santificado, y santificado quiere decir apartado para Dios, por lo tanto no es igual que otro día. Así que aquí no está hablando del día de reposo. Es más, el apóstol San Pablo, todas las veces en el Nuevo Testamento que se habla del día de reposo, se le llama Shabbat, día de reposo, pero aquí simplemente está hablando de hacer diferencia entre día y día. ¿De qué está hablando? Hermanos, recuerden, no lo saquen del contexto. El contexto está hablando de los alimentos. Y fíjense cómo dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Resulta que en el primer siglo de la era cristiana se acostumbraba a dedicar ciertos días especiales para el ayuno. Eran días en que se ayunaba. Fíjense en San Lucas, en el capítulo 18, lo que hacían los judíos. Aquí está hablando en la parábola del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, Lucas 18:11, decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Los judíos ayunaban 2 veces a la semana. Según los libros de los rabinos, si quieren anotarlo al margen de su Biblia, yo lo tengo anotado, el Mejilat Ta'amith, que es una escritura de los rabinos, enseñaba que era obligatorio ayunar 2 veces por semana. Los judíos que seguían las enseñanzas de los rabinos decían que obligatoriamente había que ayunar 2 veces por semana. Ese es el Mejilat
Ta'anit, que es una escritura justamente del primer siglo de la era cristiana, una escritura rabínica de los rabinos, de los judíos. ¿Y saben cuáles eran los días que ayunaban los judíos? Ayunaban los lunes y los jueves. Todos los lunes y jueves. Ahora, los cristianos también adoptaron el ayuno y colocaron, para ser diferentes a los judíos, pusieron el miércoles y el viernes como días de ayuno, obligatorio. Eso lo pueden leer ustedes en la Didaché. La Didaché es un documento que viene de principios del segundo siglo, o sea, allá por el año 120, 130 se escribió la Didaché. Didaché quiere decir la enseñanza, era un libro de enseñanza para los cristianos. Y ahí recomienda ayunar los miércoles y los viernes, 2 veces por semana. San Pablo les dice a los cristianos: hermanos, no se pongan a pelear sobre eso. Uno dice que todos los días son iguales, otro dice que hay que hacer diferencia, este día como, este día no como. Fíjense, vuélvanlo a leer. Romanos 14, vean qué clarito que queda ahora, el versículo 15. Uno hace diferencia entre día de ayuno y día que no es de ayuno. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día de ayuno lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día de ayuno para el Señor no lo hace. El que come en el día de ayuno come para el Señor. Y el que no come, el que se abstiene de comer en el día de ayuno, también lo hace para el Señor. Así que déjenlos tranquilos. El que quiera ayunar, que ayune. Y el que no quiera ayunar, que no ayune. Hablando de la comida y de los días de ayuno, no tiene nada que ver con el día de reposo. Bien, vamos a terminar por ahí porque el tiempo se acabó, pero nos quedaron 2 o 3 versículos muy importantes. Uno de esos es Primera de Timoteo, capítulo 4. Solo déjenme leérselos, solo se los leo para que ustedes vean que esto es bien importante. Primera de Timoteo. Ok, dice el pastor que mañana nos podemos alargar un poquito. No, en la tarde. Ah. ¿A ustedes les gustaría venir a otra hora y terminar esto? ¿Tienen interés o no? Mañana vamos a dar 2 o 3 horas, pastor. Mañana por la tarde, ¿quieren venir? 2 o 3 horas. ¿A qué hora, pastor? Desde las 4 hasta las 6. Desde las 4. Hasta las 6. Yo no puedo mañana. No, porque ya tenemos con Antonio. Hoy ya está con el pastor Antonio Diestre esta tarde. El miércoles. Mañana yo no puedo porque voy a recoger a mi esposa al aeropuerto por la tarde. Miércoles. El miércoles entonces. El miércoles agarramos 3 horas por la tarde y terminamos lo que no podamos. El jueves le damos. ¿Y el jueves también? Ok. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amante Dios, una vez más te agradecemos por tu santa palabra inspirada, por Jesucristo, quien vino a enseñarnos la verdadera interpretación de tu palabra. Gracias porque sus palabras son claras y directas al corazón. Ayúdanos a vivir limpios de toda contaminación de pecado. Ayúdanos a tener nuestra mente limpia, para que así nuestras palabras y nuestros actos sean limpios. Gracias porque tu palabra no se contradice y porque podemos enseñar y creer y entender lo que tú has dicho en tu palabra, que es cierto. Permite, Señor, que podamos vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.